Buenos días, o buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. A ver, voy a compartir. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Ok. Bien, buenas tardes, alumnos. Quien les habla es el doctor Oscar Ramos Godoy, soy médico psiquiatra, jefe del Departamento de Salud Mental del Hospital Nacional Edgardo Rebarriati Martins. Y el día de hoy vamos a compartir un tema bastante importante, interesante, sobre todo para ustedes que están formándose en la carrera médica, que es el uso de los antidepresivos. Digo que es importante porque ustedes, dentro de su actividad profesional como futuros médicos generales y también como eh, futuros médicos que se van a desempeñar en zonas, en zonas rurales, van a, van a tener casos en los cuales van a ser necesarios que ustedes indiquen o prescriban algún tipo de antidepresivo. Y es por ello que ustedes tienen que tener bastante presente que aproximadamente, y esto ya diversos estudios lo han recalcado, aproximadamente el 50% de los pacientes que acuden a una atención primaria son pacientes que presentan síntomas de depresión, ¿no? Y de este 50%, solo un 20% es detectado por el médico general. Entonces, fíjense ustedes el riesgo que puede tener, ¿no?, el conjunto de personas que van a atenderse y que éstas no sean detectadas de manera oportuna. El riesgo de que continúen con este cuadro de depresión cronificándose y produciendo, pues, muy aparte de la continuidad del malestar, puede producir, pues, un deterioro, no solamente en lo personal, sino también en lo familiar, en lo social y en lo laboral. Cuando hablamos de psicotropos, ¿no?, da mucho temor. Por lo general, el, el médico no psiquiatra evita prescribir eh, estos fármacos, ya sean antipsicóticos, antidepresivos, antidemenciales, ansiolíticos incluso, ¿no? El médico no psiquiatra prefiere evitarlos. Los ven como muy complicado, ¿no?, y que solo esto debería manejarlo el especialista. Y esto no es cierto. Ya en sus diferentes clases y en las prácticas seguramente han podido irse dando cuenta
¿no? De que los cuadros, al menos los leves, pueden ser manejados y muy bien por el médico general. Es más, aquellos casos complicados que ya fueron referidos al especialista y están retornando a ustedes como médicos generales solamente para seguimiento y o mantenimiento del cuadro depresivo, entonces ustedes van a tener que manejar estos fármacos y conocer muy bien cuáles son las dosis, los efectos secundarios que se puedan estar presentando, porque ya están bajo su responsabilidad y no van a esperar a que nuevamente el especialista los vea, tal vez si no se cuenta con un centro de salud mental comunitario al alcance, que esperar un mes, 2 meses para que nuevamente el especialista lo vea. No, ustedes lo pueden manejar. Bien, visto así, con esta pequeña introducción, vamos a pasar a desarrollar el tema. Al final de la clase pueden darme sus inquietudes, las dudas que tengan, preguntas, aportes. Yo también puedo preguntar, ¿sí? Y para hacerlo así de una manera más dinámica la clase. Ok. Estos son los temas que vamos a tratar, ¿ya? Por favor, me avisan si es que en algún momento se ve la imagen, ¿ya? Sobre todo los de mi grupo pueden escribirme al celular a través de un WhatsApp. Bien, vamos, este es el contenido de la clase del día de hoy. Vamos, voy a darles una pequeña reseña histórica de los antidepresivos, cómo, cómo se clasifican estos, los mecanismos de acción de cada grupo de los antidepresivos, las indicaciones que tienen estos medicamentos y las consideraciones en el tratamiento con antidepresivos y finalmente las interacciones que puede haber también. Bien, ya en el año de 1957, Roland Kuhn, ¿no? Descubrió, ¿no?, el imino-dibencil, que fue desarrollado por los laboratorios Ciba Geigy. Este producto inicialmente fue considerado, ¿no? O sea, la creación de este producto tenía la intención de ser utilizado como un antipsicótico, tratamiento de la esquizofrenia. Y, y esto ya lo había propuesto Schindler y Haflinger, ¿no?, en el año de 1954. ¿No? Esta fue, digamos, la primera indicación o la intención de desarrollar este, este medicamento, el iminodibencilo, ¿ya?, como un antipsicótico, pero ya fue Kuhn en el año 57 que más bien vio las características antidepresivas que tenía este medicamento. Fue rebautizado, ¿ya?, como imipramina. Seguramente ustedes han estado leyendo en sus textos, ¿no?, el nombre de imipramina. Y por lo tanto, este producto es considerado como el primer antidepresivo tricíclico aprobado por la FDA en el año de 1959. En el año de 1961 se descubre o se desarrolla, mejor dicho, la amitriptilina, otro antidepresivo tricíclico muy utilizado hasta el día de hoy. Sobre todo, además como antidepresivo, también es utilizado para el tratamiento del dolor crónico como coadyuvante. La isoniazida, ustedes han escuchado, ¿no?, que se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis. Es un antibiótico desarrollado por los laboratorios Roche en el año de 1930
1951, demostró que producía una estimulación del sistema nervioso central. Y en base a este producto es que se desarrolla la iproniacida, que es un inhibidor de la monoaminooxidasa. Y esto fue en el año de 1954. En el año de 1961, Sargent y Deli descubrieron que los antidepresivos tricíclicos eran eficaces también en los trastornos de ansiedad. O sea, ya no solo eran considerados como antidepresivos, sino que empezaron a observar que había un beneficio para los cuadros de ansiedad. En 1961, Julius Axelrod descubre que la noradrenalina era liberada de las neuronas presinápticas por un mecanismo de inhibición de su recaptación por los antidepresivos tricíclicos, aumentando los niveles cerebrales de noradrenalina. Es así que Schildkraut, en el año de 1965, ya da su hipótesis noradrenérgica de la depresión. Entonces aquí vean que la noradrenalina, ¿no?, una monoamina que tenía mucho que ver, ¿no?, en la fisiología o en la fisiopatología de la depresión. ¿Y en qué consistía esta hipótesis? Que una disminución relativa de la actividad de las neuronas adrenérgicas cerebrales podía producir depresión. En 1967, Köppen ya da la hipótesis serotoninérgica de la depresión, causada por niveles bajos de la serotonina. Esto fue muy importante y determinante para un mayor desarrollo de antidepresivos. Esta es una gráfica en la cual muestran la línea del tiempo, ¿no?, de cómo fueron apareciendo los antidepresivos, ¿no?, a lo largo de estos años. Desde el año de 1950, ¿no?, 51, como se describió eh, el primer fármaco, digamos, en que se veía que tenía acciones antidepresivas derivadas de la isoniazida, ¿sí?, que se denominó la iproniazida, que es un inhibidor de la monoaminoxidasa. Pero ya fue la imipramina la que fue el primer antidepresivo tricíclico autorizado por la FDA para el tratamiento de la depresión. Entonces, ustedes pueden ir viendo, ¿no?, desde de los años 50, ¿no?, cómo empezó a, a desarrollarse esta revolución de la psiquiatría, que se empezaron ya a utilizar fármacos específicos para los trastornos mentales, en este caso para la depresión. Esto es importante porque la psiquiatría, que había estado muchos años alejada de la parte médica como especialidad, comienza ya a darse un acercamiento, ¿no?, a la parte biológica, a la par con otras patologías no psiquiátricas. Entonces ya se podía considerar a la psiquiatría como una especialidad médica, o más cercana, ¿no?, a la especialidad médica, ¿no? Siempre fue considerada como una especialidad médica, pero ya esta vez más cercana. Ya empezó a despsicologizarse, ¿ya?, como especialidad. Entonces ya en los años 60, dijimos en el año 61, ¿no?, la mitriptilina empezó también a desarrollarse, a indicarse, antidepresivos tricíclicos, la clorimipramina más adelante, ¿ya?, o clomipramina, penelcina, un inhibidor de la monoaminoxidasa, y así hasta nos trasladamos, ¿no?, en los años 60, que no se produce,
entre los años 70, 80, no aparecieron nuevos antidepresivos, pero ya a partir de la década de los 80, mediados, un poquito más, ya empieza a aparecer otros fármacos, ¿no? Como el bupropión, que es un inhibidor de la recaptación de la noradrenalina y dopamina, lo conocen con el nombre Wellbutrin en la actualidad, ¿ya? La tianeptina, un modulador del glutamato, y fíjense ya justo ya para llegar a los 90, ¿no? Comienzan a aparecer los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? Es un grupo de fármacos que también revolucionan lo que es el tratamiento de la depresión, debido a que los antidepresivos tricíclicos, que eran, digamos, con los que se podía disponer, también pues eran fármacos que se podían presentar muchos efectos secundarios, ¿no? Y que podía cortar la adherencia al tratamiento, ¿no? Para la depresión. Pero mire, ya cerca a los años 90 ya comienzan a aparecer los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? Y ya comienzan a aparecer la fluoxetina, sertralina, paroxetina, y ya comienzan a aparecer también otras moléculas, ya no solo inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, sino también de la serotonina y noradrenalina, como la venlafaxina, otro, un IMAO reversible, como la amuclobemida, otras moléculas interesantes, como la mirtazapina, el citalopram, el escitalopram ya para el año 2000, ¿sí? Un fármaco bastante noble, ¿no? Que es el escitalopram, muy comercializado también. Eh, otro inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como la venlafaxina, parece la duloxetina, también muy interesante, una molécula muy interesante, porque también se utiliza, se ha visto buenos resultados como coadyuvante para el tratamiento del dolor crónico, ¿no? Así como la amitriptilina, ¿no? La duloxetina actualmente también se emplea para este tipo de patologías, incluso sin necesidad de utilizar dosis antidepresivas. Se han visto buenos resultados para el tratamiento del dolor crónico. Y es así ya como nos vamos acercando, ¿no? A nuestros años, aparece la agomelatina, ¿ya? La vilazodona, y por último, el último antidepresivo, ¿no? desarrollado es la vortioxetina, ¿no? Actualmente comercializado también en nuestro medio. Clasificación de los antidepresivos. Tenemos pues los heterocíclicos, y entre estos los bicíclicos, como la viloxacina, los tricíclicos, como la imipramina, amitriptilina, clomipramina o clorimipramina, y tetracíclicos, como la maprotilina. Los antidepresivos noradrenérgicos y específicos serotoninérgicos, los llamados NASA. Aquí tenemos la mirtazapina. Los inhibidores de la monoaminoxidasa, los IMAO, la fenelcina y la tranilcipromina. Los inhibidores de la recaptación de dopamina y noradrenalina, como el bupropión. Inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como la venlafaxina, milnacipran, duloxetina. Los inhibidores de la recaptación o antagonista de la serotonina, como la nefazodona y trazodona. Los inhibidores reversibles de la monoaminoxidasa, como la moclobemida, que también es un IMAO. Los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina, como la reboxetina.
los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Aquí pues ya tenemos la fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina, citalopram, escitalopram y la vortioxetina, ¿no? Es la última que ha salido al mercado. Y los agonistas de melatonina como la agomelatina. Mecanismos de acción y tipos de antidepresivos. En realidad, se desconocen los mecanismos exactos, cómo ejercen efectos los antidepresivos, ¿ah? Pero sí se conocen las acciones inmediatas que producen en el sistema nervioso a nivel central. Lo cierto es que todos interaccionan con sistemas de neurotransmisores de la monoamina en el encéfalo, ¿no? Y son tres principalmente: la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Por lo regular se habla, ¿no?, de cómo es que, cuál es el problema que hay de estas monoaminas en el cerebro, y se habla pues de que hay un estado de relativa deficiencia de la monoamina en el cerebro. ¿Y por qué está entre comillas eso? Porque en realidad verlo así sería un poco simplista, ¿ya? Y esto debido a que estudios dirigidos a comprobar esta hipótesis, o sea, de que hay una deficiencia, solamente se trata de una deficiencia de la monoamina en el cerebro, han producido más bien resultados discordantes. ¿Y cómo es esto? Porque también en diversos estudios se ha determinado que el bloqueo de la recaptación de las monoaminas o de la inhibición de la degradación son dos mecanismos por los cuales actúan los antidepresivos, ya sea bloqueando la recaptación o inhibiendo la degradación de las monoaminas, es decir, inhibiendo la degradación de la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Esto se produce solamente en un lapso de horas después de la administración del fármaco, ¿ya? Por eso es que esta palabra deficiencia está entre comillas. Si solamente es deficiencia y ya existe un bloqueo o una inhibición de la degradación de la monoamina, ¿por qué no actúa de inmediato los antidepresivos? ¿Ya? ¿Por qué es que recién se ve, después de 2 semanas de tratamiento, un alivio en el paciente? ¿A qué se debe si solamente es deficiencia? Entonces, hay otras cosas que también, ¿no?, entran, otras variables que entran en juego, ¿ya? Por eso esta lámina empieza, ¿no?, que todavía no se conocen exactamente, ¿no?, cómo es que actúan los antidepresivos. Entonces, ¿qué se ha podido ir determinando? Que las verdaderas acciones de los antidepresivos proceden ya de respuestas adaptativas, ojo con esto, ¿no? Respuestas adaptativas, que son más lentas en las neuronas, ¿ya? Y esto se llama efectos descendentes o efectos a la baja, los antidepresivos. Y esto se consigue en un lapso de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Entonces, por eso es que hay que tener bastante paciencia cuando se inicia un tratamiento antidepresivo para poder determinar que es efectivo o no en el paciente. Si no tenemos en cuenta esto, primero el médico se va a desesperar porque pensará, pues, que si ya está tomando antidepresivo el día de hoy, ya mañana debería estar bien. Y más se va a desesperar el paciente, porque tiene la idea de que tomar un antidepresivo es como tomar un paracetamol para la fiebre, ¿no?, que me va a bajar inmediatamente la fiebre. También puede pensar que mi estado de ánimo va a subir rápidamente con la primera dosis de antidepresivo. Y no es así.
Todavía hay que esperar, ¿no?, que nuestras neuronas se adapten a este cambio. Y eso pues demora por lo menos 2 semanas, 3 semanas o hasta 4 semanas. Lo útil, ¿no?, de los estudios, de ir investigando cómo son los mecanismos de acción de estos fármacos, ¿no? Estos estudios sobre los receptores han tenido utilidad para comprender y predecir los efectos secundarios de los antidepresivos, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo. Aquí les traigo una tabla bastante interesante, eh, que hay una relación, ¿no?, entre los síntomas depresivos con los neurotransmisores y las estructuras cerebrales comprometidas. Entonces, pasemos a ver en detalle este cuadro. Aquí ustedes pueden ver, ¿no?, los neurotransmisores comprometidos. Tenemos la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, y más abajito, ¿ya?, la región con la cual se asocia la alteración. Cuando hablamos como síntoma ánimo depresivo o ánimo deprimido, vemos que los tres neurotransmisores, serotonina, noradrenalina y dopamina, están comprometidos. Y la región asociada viene a ser la amígdala, ¿ya?, y la corteza prefrontal ventromedial. Esta es la región que está asociada. Ante el síntoma apatía, falta de interés, ¿cuáles son los neurotransmisores comprometidos? La noradrenalina y la dopamina. ¿En qué región? Perdón, en el hipocampo, en el núcleo accumbens y en la corteza prefrontal, ¿ya? Estas son las áreas comprometidas, las regiones comprometidas. Alteración del sueño, al igual que el ánimo depresivo, los tres neurotransmisores están comprometidos. A nivel del prosencéfalo basal, hipocampo, la corteza prefrontal y el tálamo, ¿no? Son las áreas que están comprometidas. La sensación de fatiga, ¿no?, otro síntoma que el paciente o la paciente puede expresar. Aquí los neurotransmisores comprometidos es la noradrenalina y la dopamina. ¿Qué áreas? El hipocampo, el núcleo accumbens, la corteza prefrontal striatum. La disfunción ejecutiva, neurotransmisores comprometidos, la noradrenalina y la dopamina. Área comprometida, la corteza prefrontal dorsolateral. Otros síntomas, el retardo psicomotriz o la agitación psicomotriz. A veces hay depresiones agitadas también, ¿no?, en la clínica. También están comprometidos los tres neurotransmisores. Y esto a nivel de cerebelo, núcleo accumbens, corteza prefrontal, striatum. Cambios en el peso, en el apetito, esa baja de peso, baja de apetito. El neurotransmisor comprometido es la serotonina, a nivel del hipocampo. Ideación suicida, ¿ya?, también es la serotonina la comprometida a nivel de la amígdala, la corteza orbitofrontal y la corteza prefrontal frontomedial, ¿no?, ventromedial, perdón. La culpa, inutilidad, también otro síntoma frecuente, ¿ya?, el neurotransmisor, la serotonina, ¿ya?, está comprometida en las áreas de la amígdala y la corteza prefrontal ventromedial. Apréndanse, ¿ya?, este cuadrito,
pregunta de examen. ¿Ah? ¿Cuáles son los neurotransmisores comprometidos ante determinados síntomas y dónde y cuál es la región asociada? Esta es otra lámina, ¿no? Aquí ya solamente indica el neurotransmisor comprometido y los síntomas, ¿ya? Que también pueden manifestarse. No, acá no está como el anterior que indica cuál es el área del cerebro comprometido. Entonces, la emoción, el humor, la función cognitiva, ¿no? Lo comparten los tres neurotransmisores: la noradrenalina, serotonina y dopamina. Si esto le sumamos ansiedad, irritabilidad, pues estamos hablando de noradrenalina con serotonina. Apetito sexual, la agresión, también los tres neurotransmisores, ¿no? En cierta medida. Y, la motivación, noradrenalina y dopamina. El impulso, miren, ve esto, el impulso, ¿no? Es exclusivo de la serotonina. La, lo que es la energía, el interés, la vigilia, ¿no? También influido por la noradrenalina. La dopamina, denominada también el neurotransmisor del placer. Cuando ustedes vean un paciente con mucha anedonia, entonces pueden ir intuyendo, ¿no? De que el neurotransmisor afectado es la dopamina. Perdón. Aquí en esta otra lámina, ¿no? De una manera muy esquemática, se puede ver, ¿no? Cómo es que funciona, ¿no? Primero la parte fisiológica, ¿no? Esta es la neurona presináptica, esta es la neurona posináptica, el espacio sináptico, ¿no? Donde van a estar circulando pues, los neurotransmisores. Estos neurotransmisores han sido eliminados, ¿no? de la neurona presináptica, pasan al espacio sináptico y algunos son, ¿no? recepcionados por la neurona posináptica y producen el efecto, ¿no? El efecto deseado, ¿no? En este caso, pues el estado de eutimia, ¿no? La normalidad que la persona quiere sentir, ¿no? El estado de bienestar. Pero ¿qué sucede? Que a veces, o muchas veces, como ven acá, ¿no? ¿Qué sucede con la depresión? Quiere decir que estos neurotransmisores que están en el espacio sináptico son disminuidos porque son recaptados por la neurona presináptica. Y como son recaptados de una manera anormal, no permite que lleguen a la neurona posináptica. Y es así como el paciente comienza a presentar estos cambios de humor, ¿no? Dirigidos a la baja, es decir, al ánimo deprimido, porque ya no hay suficientes neurotransmisores que reciba la neurona postsináptica. Pero no solamente hay un problema, digamos, un aumento en la recaptación, ¿ya? de las monoaminas, sino que también puede haber un aumento del catabolismo, es decir, son recaptados, ¿ya? Son recaptados las monoaminas y en lugar de ser nuevamente eliminados a través de las vesículas al espacio sináptico, hay un aumento de su catabolismo, ¿ya? De la enzima, hay un aumento de actividad de la enzima monoaminoxidasa. Entonces cataboliza estas monoaminas y por lo tanto también llevará a que no haya las monoaminas suficientes para
producir para llegar hasta eutimia en las personas normales. Entonces, ¿qué es lo que se busca con los antidepresivos? Se busca, pues, que se inhiba la recaptación. Esto se logra, ¿no? Por ejemplo, con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entonces, como la serotonina no es recapturada, ¿no?, por la neurona presináptica, entonces habrá más disponibilidad de serotonina en el espacio sináptico y por lo tanto también llegará más serotonina a la neurona postsináptica. ¿Ya? De igual manera, ¿no?, si yo inhibo este catabolismo, ¿ya?, de las monoaminas ya dentro de la neurona presináptica a través de un inhibidor de la monoaminoxidasa, entonces como efecto secundario, ¿no?, o resultante, mejor dicho, eh, o nuevamente voy a permitir que haya mayor cantidad de monoaminas en el espacio sináptico para que éstas puedan ser recibidas por la neurona postsináptica. Entonces, esto hay que tener bastante en cuenta, ¿ya? Porque es esto lo que ustedes van a definir y les va a ser mucho más fácil el manejo de antidepresivos. Entonces, empezamos ya con cada uno de los tipos de antidepresivos. Tenemos los inhibidores de la recaptación de monoaminas no específicas, ¿ya? Y estos son los llamados antidepresivos tricíclicos. ¿Por qué se les llama tricíclicos? Porque tienen dentro de su composición química un núcleo de 3 anillos. ¿Qué tienen en conjunto los antidepresivos tricíclicos? Un mecanismo inhibidor de la recaptación de serotonina, de noradrenalina y en menor grado de dopamina. Estas se diferencian, es decir, los diferentes antidepresivos tricíclicos se diferencian en el vigor, la intensidad de la inhibición y variedad de sus efectos adversos. Por ejemplo, la impramina, amitriptilina, clomipramina, trimipramina y doxepina, que son también denominadas aminas terciarias, ejercen recaptación más potente de la serotonina que el resto de las monoaminas, pero pueden producir mayores efectos secundarios. En nuestro medio, de estos tricíclicos, los más conocidos, ¿no?, que están en nuestro medio, es la amitriptilina y la clomipramina. En cambio, la desipramina, nortriptilina y protriptilina, también denominadas aminas secundarias, ejercen una mayor inhibición de la recaptación de noradrenalina y tienen menos efectos secundarios. Un ratito, por favor. Ok, sigamos. Seguimos con los antidepresivos tricíclicos, ¿ya? Como, eh, como son inhibidores de recaptación de monoaminas no específicas, ¿ya? Es aquí donde también pueden tener por eso que pueden tener múltiples efectos adversos. Porque también van a antagonizar, ¿ya?, no solamente los receptores serotoninérgicos, noradrenérgicos, y también los receptores histaminérgicos, H1, colinérgicos, muscarínicos y alfa-1 adrenérgicos. Y esto va a producir, pues, los famosos efectos secundarios de los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Si hay bloqueo histaminérgico H1, pues puede producir sedación, demasiada somnolencia, sobre todo con la amitriptilina. La amitriptilina es un medicamento
cuyo efecto antidepresivo recién se consigue con los 75 miligramos diarios. Si la tableta viene de 25 miligramos, entonces se necesita que el paciente esté tomando 3 tabletas al día para conseguir el efecto terapéutico. Y si es un paciente muy sensible, ¿no?, al bloqueo de los receptores histaminérgicos, entonces comienzan a presentar demasiada somnolencia, ¿no? En cuanto a los efectos muscarínicos, sequedad, ¿no?, sequedad en la boca, estreñimiento. Entonces, eh, son pacientes que antes de que empiece a sentirse el beneficio, ¿no?, con el tratamiento, puede estarles llegando a la consulta: doctor, me da mucho sueño, y igual sigo deprimido. Doctor, estoy muy estreñido, igual sigo deprimido. Si hay acción antagonista a los... A ver, un ratito, me están enviando un... Sí, ya, me están avisando que mi diapositiva no ha avanzado. A ver, vamos a ver un ratito, ¿ya? ¿Cómo lo soluciono? A ver, voy a apagar mi cámara, a ver. A lo mejor ese es el problema. ¿Se ve la presentación ahora, jóvenes? Se quedó en la diapositiva de las imágenes, doctor, de la neurona presináptica. Sí, ¿Sigue doctor. ahí? Sí, A ver, un momento, déjenme ver cómo soluciono esto, ¿ya? ¿Ya se ve ahora? sí, doctor, ahora sí. Ya, Sí, doctor. ok. Está bien que me avisen. Entonces, estaba explicando esta lámina, ¿ya? Eh, por ejemplo, si hay una acción antagonista sobre los receptores alfa-1 adrenérgicos, puede producir hipotensión, sobre todo la hipotensión ortostática, ¿ya?, en los pacientes que toman antidepresivos. Hay que indicarles que tengan cuidado a la hora que se levantan de la cama, que tienen que hacerlo de manera lenta, ¿ya? Primero sentarse, tomarse unos minutos y ahí recién, ¿no?, levantarse de la cama. ¿Qué puede ocurrir? A veces el paciente está apurado, se levanta rápido, y le baja la presión en ese momento y puede tener una caída, ¿ya? Entonces, hay que tener, ¿no?, bastante... ese es el problema de los antidepresivos tricíclicos, ¿ya? Los múltiples efectos secundarios que puedan tener. Bien.
Contraindicaciones, ¿ya? Las contraindicaciones va a estar dada, pues, según los receptores que están siendo bloqueados, ¿ya? Como no son específicos, ¿ya? Hablábamos del antagonismo receptor alfa 1, ¿no? Entonces, no se recomienda en los pacientes que han tenido un infarto de miocardio reciente. Contraindicaciones relativas tenemos en la cardiopatía y trastornos del ritmo cardíaco, ¿no? En la hipertrofia prostática, ¿no? Puede haber una retención, es el efecto muscarínico, ¿ya? Hay una inhibición, una parálisis de la musculatura lisa, ¿no? Por eso el estreñimiento a nivel de la próstata también, ¿no? Puede producir una retención urinaria muy severa, por eso que es preferible no indicárselo a los pacientes varones de edad avanzada y que pueden tener problemas de hipertrofia prostática. En el glaucoma de ángulo estrecho, en la epilepsia, ¿no? Se ha podido saber que disminuye el umbral convulsivo en los pacientes con epilepsia. En pacientes con hepatopatía grave también, ¿no? Debido al metabolismo hepático que tienen estos antidepresivos, mejor no utilizarlos. En el primer trimestre de embarazo, si bien no se ha podido demostrar que sean teratogénicos, pero sin embargo, ¿ya? Es preferible no utilizarlo. Si es un paciente con una potencialidad suicida, si es un paciente que tras una buena confección de historia clínica se puede determinar que ya ha tenido varios intentos de suicidas, sea la modalidad que sea, es mejor no indicar estos antidepresivos tricíclicos porque una dosis, ¿no? Altas de estos fármacos pueden producir un paro respiratorio, ¿no? Y esto es por el bloqueo, ¿no? De alfa 1. Y nunca se debe asociar con inhibidores de la monoaminooxidasa, ¿ya? Esto es una contraindicación tanto para los antidepresivos tricíclicos como para los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Esto a consecuencia de que puede producir un síndrome serotoninérgico, que ya lo vamos a ver más adelante. Pasamos a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? Si ustedes recuerdan esa línea del tiempo, hay un espacio como de 10 años, ¿no? Que no se desarrollaron nuevos antidepresivos. Solamente estábamos pues con los antidepresivos tricíclicos y el problema era pues que los efectos secundarios de estos fármacos producían pues que los pacientes no continuaran con el tratamiento, ¿no? Ni siquiera se podía esperar a ese periodo de ventana que existe, ¿no? De 2, 3 semanas para ver el beneficio del antidepresivo debido a que los efectos secundarios eran demasiado, ¿no? Eran intolerables para los pacientes. Entonces, ¿esto a qué llevaba como consecuencia? Pues que los pacientes pues no siguieran deprimidos, ¿no? Siguieran con este trastorno. Entonces es así como se comienzan a desarrollar, ¿no? unos antidepresivos que ya bloquean de manera selectiva, ¿no? Algunos neurotransmisores, en este caso la serotonina. Por eso se llama inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y el primero que se sintetizó fue la fluoxetina, llamado Prozac, el nombre comercial, Prozac, de los laboratorios Lilly. Fue el primer inhibidor selectivo de recaptación de serotonina en sintetizarse. Entonces, como su nombre lo dice, ¿no? Inhiben de manera casi exclusiva la recaptación de serotonina. Son considerados en la actualidad como
A ver, me están diciendo que otra vez se volvió a colgar. Estamos teniendo problemas. Voy a volver a salir, ¿ya? Sí, parece que mi señal es la que está fallando. A ver. ¿Ya se ve la lámina? Estoy en inhibidores selectivos de la recaptación de Sí, serotonina. doctor, ahora sí. ¿Sí? Sí, doctor, ya se ve. Ya. A ver, a lo mejor solamente amplío. A ver, veamos. Vamos a hacerlo así mejor, ¿ya? Esto lo achico un poquito. Vamos a hacerlo así por ahora. A ver qué tal. Si se vuelve a colgar, me avisan, ¿ya? Bien, entonces, en la actualidad son considerados como agentes de primera línea para el tratamiento antidepresivo. ¿Por qué? Porque nos da pues un mayor margen de seguridad, ¿no? Menos efectos secundarios. Pero hay un problema, ¿se acuerdan de esa diapositiva, ¿no? La relación que hay de sintomatología con algunos neurotransmisores. Eh, Aquí, pues, los inhibidores de la recaptación, selectivos de la recaptación de serotonina tienen sus efectos secundarios también, ¿no? Y eso es a nivel que puede producir disfunción sexual, náuseas. Al inicio del tratamiento puede haber demasiada ansiedad. Entonces, imagínense en nuestros pacientes que pueden venir con cuadros de depresión y ansiedad, ¿no? Hay que explicarles de que en los primeros días de tratamiento, más bien esta ansiedad puede aumentar para que no abandonen el tratamiento. Usualmente estos efectos secundarios se dan en los primeros días. Me refiero a esta sensación de nerviosismo y ansiedad. La disfunción sexual, si una vez que se presenta, ya queda instalada. Las náuseas también, solamente en los primeros días puede darse, ¿no? En los 3, 4 primeros días. Por eso una recomendación es no indicar el antidepresivo en su dosis plena, ¿no? Por ejemplo, si es fluoxetina, que viene de 20 miligramos, pues se puede iniciar con la mitad de la dosis los primeros 4 o 5 días y después y de ahí ya se aumenta a 20 miligramos, que sería la dosis terapéutica. La fluvoxamina y la paroxetina pueden producir sedación, ojo con esto, a veces cuando el paciente tiene problemas de insomnio, no nos podemos valer de este efecto secundario de sedación, ¿no? Para indicar ya sea la fluvoxamina o la paroxetina. Asimismo, puede producir un efecto ansiolítico, porque si bien es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, pero se ha visto que puede producir un leve bloqueo de la noradrenalina, ¿ya? Fluoxetina y sertralina, ¿no? Pueden producir nerviosismo y acaticia. La acaticia es una sensación muy subjetiva en el cual el paciente no puede estar quieto. Está de un lado a otro. Si está sentado, quiere estar parado, caminando. Si está caminando, quiere estar sentado, ¿no? Es una sensación subjetiva bastante desagradable. Y esto se debe a que, de todas maneras, también existe un leve bloqueo de la recaptación de dopamina, ¿no? Entonces, fíjense, a pesar de que se les llamen inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero de todas maneras, ¿ya? De una manera muy leve puede bloquear tanto, ¿ya? La noradrenalina como la dopamina.
La paroxetina produce una mayor disfunción sexual, ojo con eso, a comparación del resto de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Esto debido a que es un inhibidor de la enzima óxido nítrico sintetasa que tiene la función de producir vasodilatación en el cuerpo cavernoso. Entonces, ojo, ¿ya? Con este fármaco, ¿ya? Que es una molestia que pueden manifestar por los pacientitos. Bien, aquí en este cuadrito, ¿ya? Procedo a explicarnos la farmacocinética de este grupo de fármacos, de los SIRS. Hay que tener bastante en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, la fluoxetina tiene su tiempo de vida media en horas es de 24 a 72 horas, pero sin embargo su metabolito, ¿ah? Y la vida media de esta, que es la norfluoxetina, puede estar, ¿no?, en el organismo hasta 14 días. ¿Ah? El pico de nivel plasmático en horas es 6 a 8 y el porcentaje de unión de proteínas es de 94. La sertralina, la vida media, 24 horas, ¿no?, o sea, un día. Y su metabolito, la N-desmetilsertralina, 2 a 3 días. La paroxetina, menos de 20 horas, su vida media, ¿no? No se ha detectado su metabolito, la vida media de su metabolito. La fluvoxamina, 15 horas. El citalopram, 35 horas. Y el escitalopram, 32 horas. Los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. ¿Ya? Aquí tenemos en el mercado nacional dos productos, la duloxetina y la venlafaxina. Aquí faltó anotar otro que es la desvenlafaxina. Se ha demostrado que tiene eficacia en el tratamiento del trastorno depresivo mayor. Se ha visto que puede tener alguna ventaja sobre los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o en los pacientes que no responden, ¿ya?, a este grupo. Entonces, si ustedes tienen un paciente que ya viene tomando fluoxetina, sertralina, con una dosis terapéutica plena, que se ha esperado pues el tiempo prudencial, ¿no?, esperando ese periodo de adaptación, de ventana, y el paciente continúa pues, con síntomas depresivos, entonces he visto que estos medicamentos, ya sea la duloxetina, la venlafaxina o la disvenlafaxina, eh, pues se puede obtener mejores resultados. Lo que sí hay que tener cuidado que pueden presentar, ¿ya?, efectos adversos cardiovasculares periféricos, ¿no? O sea que pueden producir hipertensión arterial. ¿Ya? Por eso hay que tener cuidado al indicar estos productos. Como ya les dije en unas láminas anteriores, la duloxetina también se utiliza para el control del dolor neuropático, ¿ya? Y esto por una inhibición de la recaptación de noradrenalina, imitando la acción de la amitriptilina. Los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y dopamina, ¿ya? Entre estos tenemos el bupropión, ¿ya?, que inhibe pues, la recaptación de noradrenalina y dopamina, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de dopamina, ¿no?, el neurotransmisor del placer? Entonces esos pacientitos que tienen esos problemas de anedonia muy marcados, ¿ya?, o de motivación, ¿se acuerdan? Motivación, la noradrenalina que está relacionada con la motivación, ¿no?, junto con la dopamina. Entonces podemos indicarle este producto. Entonces, por sus efectos dopaminérgicos, mejora los mecanismos de recompensa en el sistema nervioso central que son estimuladas por la nicotina y otras sustancias adictivas. Ojo con esto. ¿Esto qué quiere decir? Que el bupropión, aparte, ¿no?, de utilizarlo como antidepresivo,
también se ha visto de mucha utilidad para el tratamiento del tabaquismo. Pregunta de examen, ¿ah? Estén atentos. Otro beneficio del bupropión es que no está asociado a disfunción sexual, no está asociado a aumento de peso o complicaciones de la conducción cardíaca. Entonces, ustedes tienen un paciente con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que comienzan a presentar disfunción sexual, entonces pueden apoyarse, ¿no?, en este otro tipo de antidepresivos, en el bupropión, ¿no?, para que el paciente pueda ser mejor manejado. Lo que se ha visto es que en dosis por encima de las recomendadas puede aumentar el riesgo de convulsiones. Las dosis del bupropión va entre 150 y 300 miligramos. Hasta 450 miligramos se puede indicar. Pero dosis altas, ojo entonces que aumentaría el riesgo de convulsiones. No se ha colgado, ¿sí? ¿Están pasando las diapositivas? Sí, sí, doctor, sí se ven. Sí, doctor, está bien. Ok, muy bien. Otro grupo, tenemos los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿no?, los llamados IMAO. Estos producen aumento de los niveles de monoaminas mediante la interferencia de su catabolismo a través de la inhibición de la enzima monoaminooxidasa, ¿no? ¿Se acuerdan del dibujito? Acá, este de acá, ¿no? ¿Se acuerdan este dibujito? ¿Ya? Aquí que se produce el catabolismo enzimático. Entonces, si acá hay un aumento del catabolismo, si yo corto este catabolismo, lo que voy a lograr es que pasen más neurotransmisores, ¿no?, al espacio sináptico. Voy a tener mayor disponibilidad de neurotransmisores. ¿Ya? Entonces ustedes pueden decir, doctor, entonces si yo doy un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, es decir, no bloqueo que estos neurotransmisores sean recapturados por la neurona presináptica y así dispongo de mayor neurotransmisor en el espacio sináptico. Y aparte de eso, le doy otro antidepresivo que me corta el catabolismo, entonces voy a tener, ¿sí?, más neurotransmisor. Por dos vías le estoy impidiendo, ¿no?, que se pierdan esos neurotransmisores, entonces voy a tener más neurotransmisor en el espacio sináptico. Por lo tanto, me aseguro de que del efecto antidepresivo, de que este paciente salga más rápido de la depresión. Lamentablemente no es así. Y ya lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Eso se los voy adelantando porque se puede, ¿no?, inferir, ¿no?, en esa conclusión. Bueno, entonces los inhibidores de la monoaminoxidasa, los llamados IMAO, ¿ya? Entonces, produce aumento de niveles de monoaminas en el espacio sináptico mediante la interferencia de su catabolismo, ¿ya?, a través de la inhibición de la enzima MAO. Entonces, hay dos enzimas, la enzima MAO-A y la MAO-B. La MAO-A actúa selectivamente sobre la serotonina y noradrenalina. Un ratito. Ya. Y la MAO-B actúa sobre la feniletilamina. Ambas enzimas en simultáneo, ¿ya?, o sea, tanto la MAO-A como la MAO-B, oxidan la dopamina y la tiramina. Ojo con esto. Los inhibidores de la monoaminoxidasa no selectivos inhiben la MAO-A y la MAO-B y que requieren medidas dietéticas por el bloqueo de la acción oxidativa sobre la tiramina y la potenciación de sus acciones hipertensivas. ¿Ya? Entonces,
la mayor disponibilidad de la tiramina, hay que tener mucho cuidado porque puede producir acciones hipertensivas. Por lo tanto, debe haber una cierta restricción de tiramina en la dieta, ¿ya? Para evitar estas crisis hipertensivas. Entre estas, ¿cuáles tenemos? La isocarboxaxid, la fenelcina y la tranilcipromina. Tenemos los inhibidores de la monoaminoxidasa selectivos, como la moclobemida. Este es un IMAO A, y la seleginina, que es un IMAO B. Y estos no necesitan de restricciones dietéticas. Aparte, ¿no? Que también son reversibles. Por eso a los IMAO también se les llama o se les dividen en reversibles, es decir, que rápidamente vuelven a la posición basal, o irreversibles que más bien demoran mucho para regresar al estado basal. Entonces, en la actualidad, debido pues a que las restricciones dietéticas que puede haber, no se utilizan como fármacos de primera línea. Ojo con esto, pregunta de examen también. No se utilizan como fármacos de primera línea a los inhibidores de la monoaminoxidasa para el tratamiento del trastorno depresivo mayor. Dentro de los IMAOs, digamos, uno de los más seguros es la moclobemida, un antidepresivo muy bueno, les cuento. Pero lamentablemente ya hace algunos pocos años salió del mercado. Pero era una muy buena opción, ¿no? Cuando fallaba pues los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, fallaba pues los inhibidores selectivos de la serotonina y noradrenalina. Entonces, apoyarnos en este fármaco era bastante bueno. Pero no sé cuáles habrán sido las consideraciones del laboratorio que dejaron de fabricarlo, ¿no? Entonces actualmente ya no hay en nuestro medio. A pesar de que de todos los IMAOs, la moclobemida era una de las más seguras, ¿no? Para emplearlo. Entonces, asimismo, los IMAOs, como no se recomiendan que sean utilizados no dentro de la primera línea para el tratamiento del trastorno depresivo mayor, también son desaconsejados para que lo maneje el médico no psiquiatra, ¿ya? Los IMAOs en realidad deberían ser o deben ser manejados más que todo por el médico de la especialidad. Tenemos los agentes multiobjetivos que bloquean los receptores de serotonina, ¿ya? Como la mirtazapina y la agomelatina. La mirtazapina está considerado como un antidepresivo atípico. ¿Por qué atípico? Porque no tiene ese mecanismo, ¿no? Como ustedes han visto, que se bloquea la recaptación y se puede disponer, ¿no? De mayor neurotransmisor en el espacio sináptico, ¿no? Aquí la mirtazapina actúa de esta manera, bloquea los receptores alfa-2 adrenérgicos, ¿ya? Y de serotonina, pero algo más específico, que sería el 5-HT2C, promoviendo la comunicación de noradrenalina y serotonina en la corteza frontal. ¿Ya? Es una manera indirecta de obtener el neurotransmisor en el espacio sináptico. Por eso es que se le llama atípico. También es un potente antagonista histaminérgico H1, así como los tricíclicos, ¿de acuerdo? Y esto que va a producir un aumento de peso y somnolencia en los pacientes, ¿no? Este es un efecto secundario bastante molesto,
¿no?, que van a referir los pacientes, ¿no? Es decir, doctor, o me da mucho sueño, sobre todo en los pacientes que dentro de su cuadro de depresión no está afectada eh, el sueño, ¿ya? No hay insomnio. Y también van a manifestar aumento de peso. El aumento del apetito y aumento de peso. Entonces, si dentro del cuadro clínico, ¿no?, es un paciente que no puede comer, ni que no tiene apetito, no tiene hambre, pues más bien este producto sí les va a dar de gran ayuda, ¿no? La mirtazapina. Otros antidepresivos tenemos la vilazodona, ¿no?, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina y, miren, agonista parcial de la serotonina 1A, y pareciera que eleva más poderosamente, ¿ya?, los niveles extracelulares, o sea, en el espacio sináptico, de serotonina. La vortioxetina, ¿ya?, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ¿ya?, bloquea la recaptación de serotonina más un perfil multiobjetivo con acciones sobre los receptores serotonérgicos 1A, 1B, 3 y el 7. O sea, es mucho más específico. Y de ahí que se ve pues el beneficio o describen, ¿no?, la ventaja, ¿no?, de este producto. Como, como vaya hacia receptores mucho más específicos, entonces se evita efectos secundarios cuando se bloquea de manera general la serotonina. Y la agomelatina, ¿ya?, que es el primer antidepresivo de actividad no monoaminérgica. Este actúa agonizando receptores de melatonina, M1 y M2, y antagonizando selectivamente al receptor 5-HT2C, ¿no?, también más selectivo. También es utilizado como ansiolítico, solo que sí requiere monitorización hepática porque se ha podido observar un aumento de las transaminasas cuando se emplea este producto. Aquí también algunas consideraciones, ¿ya?, farmacocinéticas de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina y los llamados NASA, ¿no? Aquí está incluido la mirtazapina. Entonces, la vida media en la venlafaxina es de 3 a 4 horas, la duloxetina es de 8 a 15 horas, ¿ya?, tiene un tiempo de vida un poquito más largo. La mirtazapina tiene una vida media de 20 a 35 horas. Unión a proteínas plasmáticas, 30%, venlafaxina, 95%, 85% mirtazapina. La biodisponibilidad, 90%, venlafaxina, duloxetina 30-80% y mirtazapina 50%. Aquí algunas consideraciones farmacodinámicas, ¿ya? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, entonces tiene una acción inhibidora selectiva de la serotonina más la noradrenalina, ¿ya?, por eso que se le llama así. Pero, sin embargo, aquí hay una cosa curiosa, por ejemplo, con la venlafaxina, que a dosis baja de la venlafaxina viene de 75 miligramos. Entonces, dosis por debajo de 75 miligramos o hasta 75 miligramos solo tiene acción serotoninérgica. Ojo con esto. Y conforme voy aumentando la dosis de la venlafaxina, ya se hace dual. Es decir, ya bloqueo la serotonina y la noradrenalina. Y dosis mucho más altas, ya solamente la noradrenalina. Es interesante cómo se va comportando esta molécula de acuerdo a la dosis. Entonces, es un potente y rápida regulación de los receptores beta adrenérgicos, ¿no?
Y la mirtazapina, que es antagonista alfa 2 y les viene siendo adrenérgico, esto como, este antagonismo alfa 2 me produce mayor liberación de noradrenalina, de una manera indirecta. ¿Ya? También la mirtazapina me activa más los receptores alfa 1 e igual de manera indirecta me produce mayor liberación de serotonina. Entonces no me bloquea la recaptación de serotonina, sino de una manera indirecta, antagonizando los receptores alfa 2 o activando los receptores alfa 1, me va a liberar mayor serotonina en el espacio sináptico. Es interesante cómo funciona esta molécula. Hay los llamados, ¿no? Otros mecanismos, ¿no?, de antidepresivos. Tenemos los de modulación de la transmisión glutamatérgica. Y aquí hay que decir que la ketamina, no sé si ustedes han escuchado o han revisado la ketamina, ¿no? Que es un anestésico disociativo, ¿ya? Es un antagonista no competitivo del receptor N-metil de aspartato del glutamato. Entonces se ha podido observar, ¿ya?, a pesar de que es un medicamento, repito, que se utiliza en anestesia, pero se ha podido observar, ¿no?, que muestra una respuesta antidepresiva más rápida y eficaz en los trastornos depresivos mayores refractarios al tratamiento. O sea, aquellos que han pasado ya por 2, 3 antidepresivos de diferentes familias y no se obtiene una mejoría, se ha visto que la ketamina, ¿ya?, que es un antagonista del receptor NMDA, puede obtener resultados antidepresivos. Entonces aquí la ketamina está ocurriendo algo, ¿no?, que ocurrió con la isoniazida, que se creó como un antibiótico para el tratamiento de la tuberculosis. Aquí la ketamina, ¿ya?, que se utiliza en anestesia, eh, ahora se está viendo la posibilidad, no se está viendo, sino que ya se está utilizando como antidepresivo, pero en aquellos casos refractarios. O sea, no se está considerando como un antidepresivo de primera línea, ojo, sino en casos refractarios. Aquí un cuadro resumen, un poquito, a ver, un cuadro resumen, ¿ya?, de acuerdo a los grupos. Tenemos los heterocíclicos, como la metiltrina. En nuestro medio, si bien acá dice en la presentación hay de 10 y 25 miligramos, pero en nuestro medio solamente hay de 25 miligramos. La dosis habitual de 75 a 250 miligramos al día. Insisto en esto, ¿ya? Recién a los 75 miligramos se puede decir de que es la dosis terapéutica de la amitriptilina. Si un paciente se está sintiendo mejor, digamos con 50 miligramos o con 25 miligramos de amitriptilina, entonces yo creo que hay que sospechar si en realidad el diagnóstico es depresión. Porque a través de múltiples estudios se ha podido determinar que recién a partir de los 75 miligramos se consigue el efecto antidepresivo. Tener en cuenta pues los efectos secundarios, metiltrina, como les dije, ¿no? Sequedad, ¿no?, de mucosas, retención urinaria, estreñimiento, hipostática, sedación también, ¿no? Por eso se recomienda, eh, si se va a dar, no, si se decide, perdón, indicar metiltrina, pues darlo en la noche. Otro antidepresivo tricíclico, la clomipramina. En nuestro medio viene de 25 miligramos las tabletas. No hay la retar en nuestro medio, ¿eh? Ojo. No hay la retar. Me dicen que no se ve el cuadro. ¿No logran ver el cuadrito? No. Ahora. Ahora.
No, pero se ha quedado en la imagen de población transmisión glutaminergia. Ah, no ha avanzado. Entonces eso quiere decir que otra vez tengo que salirme. Ya, un ratito entonces, ¿ya? Voy a dejar de compartir. ¿Ahora se ve el cuadro? Sí, doctor, ya se ve. Ya. Entonces, estaba en la clomipramina, ¿ya? En nuestro medio no hay el de retardo, solamente hay de 25 miligramos. Y aquí la dosis, a diferencia de la amitriptilina, con 50 miligramos ya se puede obtener resultados, ¿ya? Con la clomipramina. Ojo con eso. Y vitamina, doxepina no hay en nuestro medio. Vitamina tampoco. Me han mandado un mensaje. ¿Qué dice? ¿Eh? ¿No se ve la diapositiva? Ahora sí, doctor, sino que me parece que recién le está llegando los mensajes, doctor. Ah, ya también, ok. Gracias. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, tenemos el citalopram, ¿ya? Es una molécula que se está utilizando bastante, viene en tabletas de 10 miligramos. Ya con 10 miligramos ya es una dosis terapéutica, ojo con eso, ¿ya? Se puede utilizar hasta 20 miligramos. El citalopram, que salió antes que el citalopram, ¿ya? Viene en comprimido de 20 miligramos. eh, Dosis terapéutica ya se consigue desde 10 miligramos también hasta 40 miligramos. En realidad ya más se utiliza el escitalopram, ¿eh? A veces el citalopram producía demasiada somnolencia. Entonces, por eso es que ahora se está prefiriendo utilizar más el citalopram. La fluoxetina, ¿no? La madre de todas, la que primero apareció, ¿ya? En nuestro momento en cápsulas, tabletas de 20 miligramos. Antes había la suspensión, era Prozac líquido, ¿no? Era muy bueno, sobre todo para los niños, ¿no? Se podía dosificar para los niños. Pero ya salió también del mercado, ¿no? Solamente está en tabletas o en cápsulas de 20 miligramos. Ya con dosis de 20 miligramos ya son dosis terapéuticas. Ojo con esto. Y se puede llegar hasta 80 miligramos al día. La fluvoxamina, que es 100 miligramos, ¿ya? La dosis va de 50 a 300 miligramos como dosis única, de preferencia en la noche, porque puede causar somnolencia. Paroxetina, otro IRS que también puede causar somnolencia, viene en tabletas de 20 miligramos y hay comprimidos de liberación lenta de 12.5, 25 y 30 miligramos. En nuestro medio, esta de liberación lenta solamente de 12.5 y 25 miligramos. La dosis terapéutica también se consigue a partir ya de 20 miligramos. Con una sola tableta, si ustedes se van dando cuenta, con una sola tableta de los CEL, ya estamos con dosis terapéutica, ¿no? A diferencia de los tricíclicos, que por ejemplo la amitriptilina mínimo, pues tiene que ser 3 tabletas para recién tener una dosis terapéutica, ¿no? Sertralina, en tabletas de 50 y 100 miligramos, se puede llegar hasta 200 miligramos al día. La bortioxetina, que viene en tableta de 10 miligramos, también es lo recomendable hasta 20 miligramos. Reboxetina, ¿ya? Que es un inhibidor de la recuperación de noradrenalina, no se está utilizando mucho por los efectos secundarios. Había un bloqueador alfa 1 que se ha estado reportando, ¿no? Alteraciones en la conducción cardíaca. No se está
no se está indicando mucho, ¿ya? Hasta 8 miligramos. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y norepinefrina o noradrenalina. En nuestro medio tenemos estos tres, ¿ya? Venlafaxina, desvenlafaxina y duloxetina. La venlafaxina, en nuestro medio hay de 75 miligramos XR y de 150 por si acaso. Estas dos presentaciones nada más. Y se recomienda hasta un máximo de 375 miligramos, 2 o 3 dosis al día. La XR, dosis única, una sola dosis al día. La desvenlafaxina, que viene de 50 miligramos hasta 200 miligramos, lo recomendable, ¿ya? Dosis máxima. Duloxetina, viene en cápsulas de 30 y 60 miligramos. La recomendación es llegar al máximo hasta 20 miligramos al día. Acuérdense que la duloxetina se puede también emplear para el tratamiento del dolor crónico. Eh, lo curioso, al igual que la metilcrina, se puede conseguir con dosis bajas. Valdoxona no hay acá en perdón. Sí, sí, exacto. 25 miligramos, también 25 a 50 miligramos, recomendable. Uy, perdón. Doxepina no hay en medio. No se bajó. El bupropion, ya que es un inhibidor de dopamina y noradrenalina, viene con el nombre de Wellbutrin, ¿ya? Viene con el nombre de Wellbutrin de 150 miligramos y 300 miligramos. Máximo se recomienda hasta 450 miligramos al día, ¿no? La nitazapina, los NASA, ¿no? Antidepresivos noradrenérgicos y específicos serotoninérgicos, ¿ya? Vienen tabletas de 30 miligramos y la recomendación hasta 60 miligramos. Otros autores dicen hasta 45 máximo, ¿eh? Si a 45 miligramos, dosis nocturna, no se ve un beneficio, es mejor ya ir pensando en cambiar de antidepresivos. Que llegar a 60 miligramos ya es inútil. Trazodona no hay en nuestro medio. Indicaciones de los antidepresivos. Tenemos, como ustedes ven, una variedad, ¿ya? Una variedad de indicaciones. Por eso es que a los antidepresivos ya hasta se ha intentado cambiarles de nombre, ¿no? Porque no solamente se utiliza para los cuadros de depresión, también se utilizan para eh, otros tipos de trastornos, ¿no? Como por ejemplo los trastornos de angustia, el trastorno de pánico, de ansiedad social, fobia social, que le llaman, en trastorno de ansiedad generalizado, en trastorno de estrés traumático. Entonces, como ustedes pueden ver, se puede utilizar, ¿ya? Con otros diagnósticos. Por supuesto, en primer lugar está la depresión mayor, ¿ya? O los trastornos depresivos unipolares. Aquí les he traído este cuadro porque colocan a la depresión bipolar, ¿no? Para la utilización de antidepresivos. Tal vez por eso que le ponen posibles indicaciones. En realidad, en la depresión bipolar se trata de evitar utilizar los antidepresivos porque se corre el riesgo de producir un viraje. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? De que el paciente puede pasar a la fase maníaca. Entonces hay que tener mucho cuidado si se va a indicar un antidepresivo en una depresión bipolar.
Indicarlo solamente si es que ya hemos tratado, ¿no? Hemos tenido un considerable tiempo con estabilizadores del ánimo y que no mejora el paciente. Entonces ahí nos podríamos aventurar, ¿ya? A dar un antidepresivo, de preferencia, ¿no? Se recomienda inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿ya? Son mucho más manejables. Y apenas observamos que el paciente está mejorando en su estado de ánimo, suspenderlo y quedarnos solamente con el antidepresivo, perdón, con el estabilizador del ánimo. En el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Otra indicación de los antidepresivos, se emplean con dosis mayores a las empleadas para la depresión. Ojo, ojo con esto. ¿Ya? Dosis mayores. Entonces, por ejemplo, si yo puedo tratar un cuadro de depresión con fluoxetina, ¿no? 20, 40 miligramos, para un trastorno obsesivo compulsivo, de hecho, ya tengo que ir pensando en que voy a utilizar 60 a 80 miligramos al día. Dentro de los antidepresivos cíclicos, la clomipramina es la que está indicada para el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Se puede utilizar antidepresivos en la depresión con rasgos psicóticos en combinación con un antipsicótico, en la bulimia nerviosa, sobre todo los inhibidores selectivos de la captación de serotonina y entre estos la sertralina, ¿ya? Se ha visto que se pueden beneficiar los pacientes con bulimia nerviosa, más no con anorexia. En el dolor neuropático, ¿no? Se habla de la amitriptilina y la duloxetina. Los pacientes con insomnio, ¿ya? La amitriptilina es muy buena, ¿ya? Asimismo la mirtazapina también, ¿no? Se puede emplear para esos pacientes que tienen insomnio, incluso sin que estén presentando un cuadro de depresión. En las depresiones atípicas, ¿ya? En las depresiones atípicas se ha visto que va muy bien con los inhibidores de la monoaminoxidasa, pero como estas, al menos en el Perú, no hay, también se ha visto que responden mucho mejor con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En los trastornos por déficit de atención con hiperactividad, se ha visto también que el ibuprofeno, ¿ya? Se pueden beneficiar los pacientitos. Aquí requisitos para la utilización de antidepresivos. Un ratito, por favor. Un ratito, por favor, no me... Ya. ¿Se ve la lámina? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor, ¿Sí? sí se ve. Ya. Requisitos para una utilización con éxito de los antidepresivos. Ya, eso son recomendaciones que ustedes tienen que tenerlo bastante en cuenta. Ya. Primero, una buena selección de los pacientes, es decir, hacer una buena historia clínica, ¿ya? Una evaluación diagnóstica minuciosa y extensa, y prestar atención a los trastornos médicos concomitantes también, ¿ya? Por ejemplo, si es un paciente obeso, diabético, no sería recomendable que ustedes prescriban mirtazapina, ¿no? Es un antidepresivo que produce aumento del apetito, ¿ya? Entonces, es mejor pensar en otra molécula. La elección de un con un perfil aceptable de efectos secundarios para el paciente, ¿no? Hablábamos de los tricíclicos, un paciente pues con
que sufre de estreñimiento constante, entonces no da pues, un tricíclico, ¿no? Más bien el paciente va a padecer más, ¿no? De estreñimiento. Que sea una dosificación adecuada. ¿Han visto ustedes? ¿Ya? Manejar, querer manejar depresión con 25 miligramos de clomipramina, pues es algo insuficiente, ¿no? O emplear otros antidepresivos, por ejemplo, fluoxetina, y que eh, estoy con 20 miligramos y sabiendo que tengo todo un techo más amplio para indicar, no lo hago. O sea, no llevo a dosis plenas y más bien estoy pensando en ya ir cambiando de antidepresivo, ¿no? Cuando yo debo dar chance, ¿no? a llegar a una dosis plena del antidepresivo para poder cambiarlo. Porque si no comienzo a, a agotar recursos en mi paciente. Utilización del antidepresivo durante al menos 6 a 12 meses para determinar si sirve o no ayuda, ¿no? Esto cuando es un paciente debut. Entonces tengo que tener paciencia, tengo que tener calma para esperar que comience a presentarse ya el efecto antidepresivo. Esa adaptación a la baja que les puse en las primeras láminas. Consideración de los efectos secundarios del fármaco, ojo con esto, ¿no? Si tengo un paciente hipertenso, dar pues un inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina, pues tendría que pensarlo muy bien, ¿no? Porque podría aumentar más esa hipertensión. Utilización de un fármaco que fue muy eficaz en el pasado, si fue bien tolerado por el paciente, también esto es importante. ¿Ah? A lo mejor es un paciente que ya antes ha sido tratado, ¿no? de depresión y que ahora, eh, después de un tiempo, nuevamente está teniendo una recaída después de 2 años, 3 años, y tenemos el antecedente farmacológico que le ha ido bien ya anteriormente con un antidepresivo, no tenemos que cambiarlo, hay que reiniciarle ese antidepresivo, no tenemos por qué experimentar con otros antidepresivos. Así, así venga el propagandista médico y me diga, doctor, este es el último antidepresivo que ha salido al mercado, ¿no? Lo mejor que ha salido, lo mejor que hay ahorita. No, si ustedes ya tienen, ¿no? la historia médica del paciente y me dice que le ha ido bien con sertralina, pues le reinicio sertralina. No tengo para qué cambiarle. Así quieran ofrecerme, pues, el último fármaco que ha salido al mercado. Selección de un fármaco apropiado para un paciente con insomnio, ¿no? Si una de sus principales molestias es el insomnio, le pueden dar, ¿no? un fármaco que provoca sedación, ¿no? Tenemos pues paroxetina, mirtazapina. Consideración de los efectos de la función sexual, ¿ya? Entonces, si ustedes inician sobre todo un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ¿ya? Es apropiado que en la siguiente consulta hagan esta pregunta, ¿no? ¿Cómo está la función sexual del paciente? Puede ser un malestar, ¿no? muy importante para el paciente, sea hombre o mujer, y que no lo dice muchas veces por vergüenza, ¿ya? O porque creen que es a su misma depresión. Sí, es cierto, ¿no? Antes del tratamiento, el paciente puede estar presentando una disminución del deseo sexual, del libido, ¿ya? Pero si le estamos dando, le iniciamos un tratamiento con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, y más bien esta sintomatología, en lugar de ir desapareciendo, aumenta, ¿ya? Entonces hay que considerar pues el cambio del antidepresivo por otro que no produzca este malestar. Conocimiento de problemas concomitantes, ¿no? Como les he dicho, ¿no? Si es paciente diabético, hipertenso, eh, si es un paciente con insuficiencia renal, que está en hemodiálisis, entonces es preferible indicar pues un antidepresivo con una vida media corta,
¿no? Y así evitamos el riesgo de que si damos a un paciente con un antidepresivo con un tipo de vida media larga, este se acumule en el organismo y pueda producir algún tipo de toxicidad en el paciente. ¿Ya? Consideración de los efectos metabólicos en las concentraciones del fármaco y en la actividad de eliminación, ¿no? Igual, tener en consideración, pues, si el paciente presenta, pues, algún otro tipo de patología médica. ¿Ya? ¿Se ve la lámina? ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, este es un cuadrito bastante sintético que ayuda mucho, ¿no? Con lo que respecta a los efectos secundarios, ¿no? En relación ya con los grupos, ¿ya? Por ejemplo, antidepresivos tricíclicos, la mayoría produce sedación, la mayoría produce aumento de peso, todos producen disfunción sexual, ¿ya? Ordotatismo, alteración de la conducción, eh, efectos anticolinérgicos, en fin, ¿no? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, dosis mínima sedación, aumento de peso es infrecuente, disfunción sexual, por ejemplo, sí, ¿no? Otros efectos, náuseas, ¿no? Por eso les decía, para indicar este tipo de fármaco, pues iniciarlo con baja dosis, ¿ya? Eh, Inhibidores de los receptores de la noradrenalina y dopamina, como el bupropión, ¿no? La sedación es infrecuente, igual a disfunción sexual. Entonces, si yo estoy utilizando un antidepresivo de esta familia y la disfunción sexual es produce demasiado malestar al paciente, puedo indicar, pues puedo cambiarle, ¿no? A este tipo de medicamento como el bupropión, ¿ya? También igual al inicio puede producir náuseas, cefalea, insomnio, ¿ya? Y ojo con esto, riesgo de convulsiones a dosis alta. La venlafaxina, mínima sedación, disfunción sexual, eh, también puede producir, sobre todo si estoy con dosis bajas. Acuérdense, a menos dosis hay mayor bloqueo serotoninérgico, a mayor dosis hay mayor bloqueo noradrenérgico, ¿ya? La hipertensión arterial, tener bastante cuidado con estos fármacos. La sodona no hay acá. La bortioxetina, que sí ahí recién ha llegado al Perú, tendrá un año, ¿no? Tener en cuenta que puede, mire, puede producir, a pesar de la ultra selectividad, pero mire, puede producir disfunción sexual, ¿ya? Y la mitazapina, que sí produce sedación, puede producir aumento de peso, pero la disfunción sexual no está comprometida. Y los inhibidores de la monoamino oxidasa, si bien no producen sedación, pero sí también pueden producir disfunción sexual y aumento de peso, ¿ya? Estos fármacos, estos últimos, pues, han desaparecido de nuestro medio del Perú. Consideraciones a tener en cuenta en el tratamiento del trastorno depresivo mayor, no relacionado a antidepresivos y suicidio, ¿ya? Los pacientes con trastorno depresivo mayor tienen un riesgo aumento de suicidio, ojo con esto, ¿ya? Siempre tienen que preguntar a un paciente con depresión mayor si tiene intención suicida, ¿no? Y tener mucho cuidado si es que ya tiene antecedentes de haber cometido un acto suicida, ¿ya? El tratamiento con antidepresivos se asocia con una disminución del tasa de suicidios. Esto también es cierto, ¿ya? Por eso es el beneficio y estar atentos, ¿no? O de detectar a tiempo, ¿no? Un cuadro de depresión. Las fases iniciales de tratamiento con antidepresivos se han asociado a un aumento de conductas y pensamientos. ¿Esto a qué se debe? Que el antidepresivo, acuérdense que hay un periodo de ventana de 2, 3 semanas hasta 4 semanas, pero los primeros síntomas que se van mejorando es la actividad psicomotriz, ¿ya? Sin embargo, el ánimo depresivo y el pensamiento no se
se modifican a posterior. Entonces el riesgo es este, ¿no? Si mejoro la actividad psicomotriz y todavía continúo con estos pensamientos suicidas, si antes no lo hice porque estaba pues retrogrado, hipoactivo, ahora que ya tengo, siento más actividad, ¿ya? Entonces sí puedo cumplir, ¿no? Lo que estoy pensando. Por lo que se recomienda monitorización de la conducta al inicio del tratamiento de estos pacientes, sobre todo si han manifestado ideación suicida, ¿ya? Verlos cada semana y si es necesario hospitalizarlos mejor. El síntoma de apatía que se puede apreciar en algunos pacientes después de meses o años de tratamiento con antidepresivos serotoninérgicos y con buena respuesta pueden presentar una desmotivación, pasividad, letargia y aplanamiento afectivo. Esto no es un cuadro depresivo. Ojo con esto, ¿no? Pacientes que llevan años con antidepresivos serotoninérgicos puede presentar este síntoma. Entonces, puede decir, tiene años, pero ya no sé, otra vez me siento desmotivado, sin ganas de hacer mis cosas. No, es una caída, ¿no? De la depresión. Le aumento más el antidepresivo. Si estaba con 20, con 50 gramos de serotonina, le aumento 200. Ojo con esto, ¿ya? No se trata del cuadro depresivo, sino a la predicción de este síndrome de apatía. Lo que aquí se recomienda es disminuir la dosis del antidepresivo, ¿ya? O cambiarlo por agentes que tienen la función dopaminérgica, bupropio, por ejemplo. Esto es lo que le decía, ¿no? Que íbamos a tocar, el síndrome serotoninérgico. ¿En qué consiste? Resulta de un exceso de estimulación serotoninérgica. Por eso le decía, entonces yo lo que yo quiero es que haya más disponibilidad de serotonina en el espacio sináptico, ¿ya? Y puedo dar un inhibidor selectivo y también puedo dar IMAO, entonces así voy a obtener más serotonina en el espacio sináptico, pero esto lamentablemente no funciona así, ¿ya? En beneficio del paciente me refiero, sino que podemos tener un exceso de esta estimulación y producir lo que se llama un síndrome serotoninérgico, caracterizado por confusión, enrojecimiento facial, diaforesis, temblor y sacudidas midiclónicas. Esto puede ser desde leve, ya un cuadro leve, hasta poner en peligro la vida del paciente, o sea, llegar a la muerte. Entonces, el primer paso es suspender el antidepresivo. Incluso el tratamiento tiene que ser un tratamiento médico de emergencia, porque no se recomienda las combinaciones de IMAO con agerogenéticos. Lo que se recomienda que haya un espacio, un periodo de 14 días para pasar un antidepresivo, ya sea un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina o un IMAO, y haber pasado más o menos 14 días. ¿Ya? Sobre todo si estamos utilizando la fluoxetina, que si ustedes recuerdan, en el cuadro que les mostré, su metabolito puede estar de 7 hasta 14 días, ¿no? En el organismo. Entonces sería un riesgo emplear un IMAO. Dentro del tratamiento de este síndrome serotoninérgico, se puede emplear los antagonistas del receptor de serotonina 2A, que es la ciproheptadina. El síndrome de discontinuación, ¿ya? Que se genera por disminución o el retiro de antidepresivos serotoninérgicos, sobre todo los de vida media y corta, ojo con eso, sertralina. Es como si fuera un síntoma de abstinencia. Por eso no se debe computar tan bruscamente estos fármacos. Siempre cuando se van a retirar, tiene que ser de forma gradual. Este síndrome de discontinuación puede presentarse con mareos, cefalea, parestesias, náuseas, diarrea, insomnio e irritabilidad. ¿Ah? Ojo. Se recomienda que sean retirados de manera lenta por
Este cuadrito les traigo, ¿no?, indicaciones autorizadas de los inhibidores selectivos de la captación de serotonina, todo para que en niños, ¿ya? También se pueden dar depresivos de niños. Los autorizados para la depresión mayor, el único autorizado es la fluoxetina, ¿ya? Para depresión mayor. Pero para el trastorno obsesivo compulsivo, sí está la fluoxetina, la fluvoxamina y la sertralina para trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ok? Interacciones, ya vamos terminando. ¿Ya? Interacciones son muchas, ¿ya? Y esto se debe a potencial interferir con el metabolismo del citocromo P450. Entonces, esto, ya, para que lo revisen con calma, ¿ya? Por ejemplo, si utilizo un antiinflamatorio no esteroideo con un IR, por ejemplo, la sertralina, esto me puede llevar a un aumento de hemorragias, ¿ya? Igual, si utilizo anticoagulantes y tricíclicos, ¿ya? Puede, aquí aumenta más bien la acción, perdón, del anticoagulante. Los antidiabéticos orales, ya con tricíclicos, puede aumentar el igual que los IRS, y así. Aquí, por ejemplo, la digoxina, ¿ya? Con los IRS, combinados con IRS, puede aumentar la toxicidad de la digoxina. Y la paroxetina, que también es un IRS, disminuye la concentración de la digoxina. Fíjate qué curioso esto, ¿no? A pesar de que la paroxetina también es un IRS. El litio combinado con estos antidepresivos puede producir una toxicidad de litio. Okay. El solpidem es un hipnótico, ¿no?, combinado con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no?, puede producir alucinaciones con esto. El solpidem fácilmente se puede indicar, ¿no?, para inducir el sueño. Y con los inhibidores selectivos, la recaptación de serotonina y noradrenalina también puede producir, ¿no?, presencia de alucinaciones si lo combina con el solpidem. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta. Doctor, Adelante. doctor, disculpe, ¿en las fases iniciales de los antidepresivos pueden originar pensamientos suicidas? No, no, como estaba explicando, no produce aumento de pensamientos suicidas. Lo que puede producir es que el paciente, como lo primero, mejora la actividad psicomotriz, ¿ya? Movilidad es la que se ve, en la que puede apreciar mejoría. Si el paciente continúa con los pensamientos suicidas que ya venía presentando desde que se instaló la enfermedad o la sintomatología, esto puede llevar a que el paciente cumpla esos pensamientos, porque esos pensamientos todavía van a demorar un poco más en que sea resuelto. Lo primero que van a mejorar es la actividad psicomotriz, por eso es que se recomienda vigilancia en estos pacientes, pero no porque les va a producir ideación suicida. El paciente ya viene con esta ideación suicida. Lo que pasa es que ya tiene la energía para hacerlo. Doctor, Sí, quiere decir que si tiene pensamientos suicidas se le deben dar los antidepresivos. por supuesto, hay que darle los antidepresivos con la consideración de estarlo vigilando, porque ustedes ya tienen que tener en cuenta que ese paciente lo primero que va a mejorar es su actividad motora, y ahí está el riesgo.
Si es un paciente que ya tiene antecedentes de conducta suicida, que ya lo ha intentado previamente, entonces es mejor que ese paciente esté internado para que tenga una mayor vigilancia. Sí, doctor. Ah, bien, entonces como ustedes podrán haber observado, ¿no? A través de las diapositivas, no hay que tener temor para manejar los antidepresivos. ¿Ya? Ustedes, si bien ahora por cuestiones académicas y de su formación, tienen que tener presente, ¿no? Todos los grupos de antidepresivos, una cantidad pues bastante apreciable, pero para su práctica, apréndanse siquiera dos antidepresivos, a través de diferentes familias. Apréndanse bien presentación, dosificación, interacciones, efectos secundarios. ¿Ya? Eso les va a servir bastante para su práctica, su futura práctica como médicos generales. ¿Ok? Doctor, Y adelante. doctor, ¿puede dejar sus diapositivas a la delegada? Ya, se lo voy a dar a mi grupo. Ya se lo van a pasar al resto de alumnos. Sí, doctor. Muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, conmigo sería todo. Muchas gracias por su atención. ¿Ah? Nos vemos en Gracias, otro. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.